Buenas tardes a todas y a todos. Me dicen que tengo 20 minutos para hablar. Espero casi no tener ni que consumirlo. Estoy muy contento de estar aquí. No identifiquen las explicaciones que les doy o mi personal opinión necesariamente con la opinión o la postura corporativa de la Asociación de Productores de Frutas Tropicales. Nosotros somos sus abogados, pero la asociación tiene sus órganos para definir sus decisiones, sus políticas y sus líneas de actuación. Yo voy a dibujarles a modo de esbozo cuáles son algunos criterios que estamos empleando en la asociación para definir las actuaciones corporativas de este grupo entiendo que tan relevante. No es porque sean nuestros clientes, pero me parece que los cultivos de tropicales son un factor socioeconómico dinamizador de esta zona y probablemente de una gran parte de nuestra comunidad autónoma. Iba a esbozarles o a dejarles simplemente apuntados, incluso para una discusión posterior, si hay posibilidad de los criterios en los que fundamentalmente pensamos que debe basarse e instrumentarse la actuación de la asociación. Esta semana pasada leía que el país que tiene las reservas de petróleo más cuantiosas, reservas de petróleo conocidas actualmente, no es Arabia Saudita, no es tampoco Rusia, no es tampoco Estados Unidos, no es Irak, no es Irán, es Venezuela. En concreto, Venezuela tiene en reservas de petróleo, tiene tanto petróleo como Arabia Saudita e Irán juntas. Esto significa que probablemente, si seguimos ese único criterio, el país más rico del mundo debería de ser Venezuela, pero no es así. La riqueza no tiene nada que ver con la abundancia. Podemos tener recursos naturales sobreabundantes y ser más pobres que las ratas. Un país, una región, una tierra es rica cuando hay educación. Y educación significa ser capaces de hacer funcionar instituciones que asignan recursos de manera eficiente y justa al mismo tiempo. El agua no es un recurso ilimitado. El agua es un recurso escaso y además dramáticamente escaso. La riqueza que nuestro país y que España tiene no es la abundancia de agua, es la existencia de instituciones bien definidas legalmente para aprovechar un recurso escaso. Por tanto, la asociación no va a emplear ninguna política, ninguna actuación que no se base en el criterio de que nada es gratis. Cuando quiero algo, tengo que pagar por eso. Otra cosa es quién lo pague, pero las cosas gratis no existen. Esto lo decía Milton Friedman, pero con independencia de que lo dijera Milton Friedman o no, there is no free lunch, no hay almuerzos gratis. Alguien tiene que pagarlos. Nuestra historia más reciente demuestra que no hay nada que una buena sequía no pueda arreglar. Cuando la sequía aprieta, normalmente somos más propensos a ponernos de acuerdo. La asociación no solamente no va a promover ninguna actuación dirigida a dejar a la gente con los pies colgando, a nadie. Sencillamente, desde la asociación vamos a proponer actuaciones que supongan tener en cuenta fundamentalmente dos factores. En primer lugar, no engañarnos con la idea de que aquí hay agua para todos. Hay agua si la gestionamos eficientemente. Hay agua si somos capaces de promover infraestructuras
capaces de regular los caudales y, por tanto, de pagar por esas infraestructuras y de repercutirlas al usuario y al consumidor final de nuestros productos. Es más, la asociación participa de la cultura de que quiere vender sus productos a consumidores finales educados, que quieren la trazabilidad ecológica y biológica completa de sus productos. Nuestro target, nuestro consumidor final, es alguien que quiere que se le acredite que el producto que compra lleva en el precio todos los costes que conlleva ponerlo encima de su mesa, apto para el consumo. Eso requiere una trazabilidad ecológica y biológica completa. Significa que yo no le robo el agua a nadie. Significa que yo no hago que otro pague el agua que yo consumo. Es que yo quiero pagar el agua que se incorpora como un recurso esencial al producto que yo tengo en el árbol y que le llevo a la mesa del consumidor final. Este aspecto es absolutamente fundamental y forma parte esencial de la cultura que la asociación quiere promover. Desde el punto de vista de la economía y de la legislación y del régimen jurídico de un recurso esencial para los tropicales, porque como todos sabemos, el cultivo tropical necesita una garantía de abastecimiento y de riego, no solamente para producir, sino para mantener el árbol y para poder mantener el cultivo en sí, necesito una garantía de recurso. Eso significa que no podemos engañarnos con la generación de una burbuja de cultivos tropicales. Sobre la base de que aquí hay abundancia de agua y hay agua para todo el que la quiera, voy a poder voy a poder plantar tropicales en cualquier sitio porque siempre tendré agua allá donde la quiera. Eso es falso. Y no vamos a promover una cultura que estire el brazo más que la manga. En el seno de la asociación, a través de la oficina técnica, estamos construyendo masa crítica suficiente para saber cuántos somos, cuál es la extensión que actualmente tenemos debidamente atendida con riegos regularizados, cuáles son los riegos que los aprovechamientos hidrológicos que deben ser regularizados en el organismo de cuenca, para que tengamos una noticia y una información precisa de la extensión de regadío actualmente existente. Y sobre esa base, hacer una estimación prudente de cuál es el posible margen de crecimiento del sector en un horizonte a corto, medio y largo plazo. Y sobre esa base, interactuar en los diferentes foros, tanto estrictamente profesionales y sectoriales del ámbito agroalimentario y agropecuario en el cual estamos, y en segundo lugar en las instancias de gestión y planificación hidrológica. Con esto les quiero trasladar una idea, y ya he consumido casi 10 minutos, que me parece auténticamente fundamental. Nuestra legislación de aguas promueve una idea fundamental, totalmente coherente con la Directiva Marco del Agua y con un régimen de gestión eficiente en términos económicos de recursos escasos. Es fundamental ponerle precio al agua. El agua no es un bien público en el sentido de que sea gratis, vuelvo a repetir. El agua es un recurso escaso que necesita un precio. Solo mediante la formación de precios puedo organizar intercambios de mercado eficientes y justos. Y la misión de la planificación y de la gestión hidrológica públicas consiste precisamente en generar precios para el agua. Consiste en estimar una demanda, en hacer las obras de regulación necesarias para atender esa demanda y repercutir a cada metro cúbico el coste de la inversión que se realiza. Lujos los estrictamente indispensables y, a ser posible, ninguno. Esto significa que
con un planteamiento totalmente inclusivo en el que no se pretende dejar de lado a nadie, se quiere crear o contribuir a mejorar los cauces de interlocución actualmente existentes o incluso los que puedan ponerse en funcionamiento a partir de ahora, pero ya hay bastantes en funcionamiento como para poder aprovecharlos, de manera tal que haya una estimación razonable de una demanda futura, que al mismo tiempo pueda haber una estimación de las inversiones necesarias en obras hidráulicas para la atención de la demanda y que exista una transparente imputación de costes a los usuarios de los recursos, de forma tal que la Administración hidrológica adopte las medidas técnicas y operativas necesarias para que todos los que usan el agua estén regularizados con sus aprovechamientos hidrológicos en el organismo de cuenta. De forma tal que no exista ni extraperlo hidráulico, ni utilización furtiva de los recursos, ni un empleo, en definitiva, irresponsable de un recurso escaso, que no le pertenece más que a quien paga por él, con arreglo a los criterios de gestión y de planificación que están legislativamente previstos. Este mecanismo es un mecanismo formidable, enormemente eficiente en términos económicos. Es la Administración la que asume el coste hundido. Es la Administración la que hace la obra. Es la Administración la que la planifica con arreglo a los usuarios. Es la Administración, junto con los usuarios, que forman parte esencial del sistema de planificación y de gestión, la que ordena, según ley, las prioridades de uso de los recursos. Es la Administración la que repercute los costes. Es la Administración la que asegura la trazabilidad, siempre de acuerdo con los usuarios, de la aplicación del recurso. Cualquier otro planteamiento es un planteamiento que lleva al engaño, a la furtividad, a la comisión de actuaciones ilegales que incluso constituyen tipos penales perseguibles. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Les subrayo todo esto porque, como abogado, aprecio mucho la eficacia que el ordenamiento jurídico tiene para ordenar correctamente las relaciones humanas. Ustedes saben que los tropicales no es un cultivo subvencionado, pero la asociación no está en contra de quien recibe subvenciones. La asociación promueve una imputación transparente de costes. Promovemos desde la asociación, modestamente, pero con una dimensión adecuada y bien calculada, la ponderación que nuestro sector tiene en la instrumentación de una organización económica, industrial y productiva variada. Pensamos que la agricultura y el sector agroalimentario bien tecnificado es una alternativa económica particularmente eficiente a otras actividades económicas con las cuales queremos concurrir pacíficamente, sean o no actividades agrícolas. Esto significa que una agricultura de calidad introduce diversificación en una economía que no puede apostarlo todo al sol y playa. Esto significa que tenemos que llevar a la conciencia colectiva de los diferentes operadores económicos y sociales la idea de que es preciso recuperar fuentes de abastecimiento de agua, como tienen típicamente los núcleos turísticos y los núcleos urbanos, que se han perdido precisamente porque se aprovechan de unas infraestructuras construidas y que detraen recursos para el riego. ¿Qué pasa con las fuentes que los pueblos tenían y que ahora mismo se han perdido? Por la sencilla razón de que pueden conectarse con una infraestructura hidráulica que es la que regula el aprovechamiento del recurso, pero la que tenía la he perdido porque he dejado de aprovecharla, puesto que me puedo conectar en otro. En definitiva, todo esto significa que si tenemos imaginación y capacidad de concordia suficiente, seremos capaces de respetarnos, de reconocer la capacidad legítima de interlocución que cada sector tiene y, en definitiva, de ponernos de acuerdo para
negociar con la Administración pacíficamente y sensatamente para decirle claramente que queremos colaborar con el sector público para una buena organización de los recursos hidráulicos. Tenemos, y con esto voy terminando, me quedan escasamente 3 minutos, con esto me remito a lo que actualmente tenemos. Tenemos un plan que es un plan vinculante para la Administración y vinculante para los regantes, que es el Plan Guaro. Y eso tiene una cota, que es la cota 140. Y ya solo para regar, por debajo de cota 140, ya estamos por debajo de las previsiones iniciales. Significa que no solo no podemos pasar de cota 140, es que no llegamos ni a regar a cota 140. Eso significa que necesitamos más recursos y que cualquier estrategia o táctica dirigida a trasladar la idea y a dirigir un comportamiento colectivo o individual a que aquí va a haber agua para todos, eso genera una burbuja que va a estallar. Igual que una burbuja inmobiliaria o una burbuja de los .com, puede haber perfectamente una burbuja en tropicales. Eso significa que se hinchará artificialmente el precio del terreno y, por tanto, el valor de las inversiones para caer de manera estrepitosa e irremediable cuando la burbuja reviente. Es una cuestión de inteligencia. No se puede ser próspero o rico y tonto al mismo tiempo durante una temporada larga, porque o dejas de ser próspero o dejas de ser tonto. Esa llamada a la inteligencia y, por tanto, al realismo es exactamente lo que pretendemos promover, al menos en la modesta medida en la que la asesoría jurídica que prestamos desde nuestro despacho lo puede hacer posible. De momento, en los pasos que hemos dado, me parece que estamos en el pleno convencimiento en el seno de la asociación de que ese es el camino que debemos llevar a cabo. Nos parecía fundamental, en unas jornadas como estas, ponerlo de manifiesto, colocarlo encima de la mesa y abrirlo para que podamos hacer un debate fructífero y nos podamos entender. Simplemente espero no haber colmado su paciencia y no haber sobrepasado el tiempo del que disponía. Muchas gracias.